Gracias, Jenny. Tenemos aquí en nuestros estudios, como lo hemos manejado, al doctor Edgardo Rodríguez, politólogo, quien nos acompaña. Por supuesto, ayer cuando le hacíamos la invitación hablábamos de la ayuda que estaba aparentemente cortando USAID al Consejo Nacional Anticorrupción. Sin embargo, ya entrada más la noche, escuchamos a la abogada Castellanos decir no, la ayuda continúa. Y sí nos llamaba poderosamente la atención y lo comentábamos en el sentido de que sí Estados Unidos está presionando porque la corrupción en el país se detenga de una u otra manera y que están llevando a gente vinculada al narcotráfico. ¿Por qué no seguir ayudando al Consejo Nacional Anticorrupción? También las capturas que se han registrado esta mañana por parte de los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social y todo lo referente al diálogo nacional. Por eso está aquí con nosotros el doctor Edgardo Rodríguez, a quien saludamos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está? Buenos días, Jorge. Un gusto estar en este bonito set y en este importante medio de comunicación. Sí, en efecto, ayer se manejó ese tema. Generó alguna expectativa, alguna preocupación. Yo dije en el momento, ayer, algunos colegas de la prensa, que pues era lamentable de ser cierto, pero después se desmintió y bueno, quedamos con esa sensación un poco extraña. No quisiéramos pensar que pues fue una ligereza por parte del CNA. Sabemos que es una institución muy seria, pero que vemos que en los últimos tiempos pues se están dando algunas situaciones ahí un poco extrañas. Así que, pero bueno, la lucha contra la corrupción es una, decíamos ayer, es el gran tema en toda América Latina. Vemos como, por ejemplo, en Brasil, en México, en dos polos opuestos, uno de derecha y otro de izquierda, pero que tienen como elemento común la lucha contra la corrupción. Así que, bueno, y nuestro país no es la excepción, hay muchísimos casos. Ahorita nos hemos despertado todos, bueno, anoche todavía, a última hora del día, pues empezaron a dar unas nuevas capturas sobre el Seguro Social, y esto sigue, ¿verdad? Es una accionar permanente en este tema, nuevos casos, en algunos pues no se avanza, en otros sí, así que es parte, digamos, ya del día a día, la lucha contra la corrupción, y este tema pues del CNA también pues es noticia permanente. Sí hay algo, doctor, que se tiene que reconocer, independientemente de que sea por la misma presión de los Estados Unidos, es que ahora se captura a cualquier persona. Cuando digo cualquier persona es de alto rango, de la alta sociedad. Se captura a cualquiera y están ahí. Yo creo que, porque hay gente, ahorita escuchaba incluso un dirigente sindical de Telatic decir, bueno, ojalá que se capturen a los principales cabecillas de esto. No, si los principales cabecillas son los de la Junta Directiva, ya no hay más. Si ellos fueron los que autorizaron esto. Entonces, con mucho pesar, cuando digo pesar es porque tienen familia. Pero si alguien ha cometido un acto irregular, ya sea en el pasado reciente o antes, mucho más atrás, yo creo que las presiones deben ir encaminadas a que le quiten el dinero que esa gente ha obtenido en forma irregular y que también paguen su pena, definitivamente. En efecto, como usted lo dice, hoy estamos viviendo pues momentos que yo en mi vida nunca había visto. Nunca se había visto que un director de una institución, un ministro, un viceministro, un empresario fuera llevado a los tribunales. Eso era impensable. Eso era totalmente impensable. Antes habían, digamos, todavía hasta hace 10, 15 años, reciente, empresarios, militares, políticos, funcionarios públicos eran totalmente intocables, prácticamente eran intocables. Las cárceles estaban reservadas exclusivamente para la gente de menor nivel socioeconómico, pero hoy los tiempos han cambiado. Pues muchos de los que nos están viendo han de decir, bueno, sí, pero es presión de los Estados Unidos. No importa. Así es. No importa de dónde sea, no importa el producto de lo que nos ha llevado hasta acá, pero lo importante es que se está avanzando en este tema. ¿Qué hace falta? Mucho por correr, eso es un hecho. No se puede lograr de la noche a la mañana una efectividad en la lucha contra la corrupción al 100%, pero el hecho de que ya veamos
casos tan emblemáticos como el del Seguro Social, que han sido investigados, que han sido judicializados, yo creo que eso debe alentar, debe por lo menos decirnos que las cosas ya no son como antes. Fíjense que yo con el tema de México estoy muy, digamos, pendiente, yo creo que todo el mundo, porque en realidad en México estamos como esperando ver qué pasa en México. La propuesta de México, del nuevo presidente, es no tolerar la corrupción, un país que se ha caracterizado, que ha sido prácticamente escuela de la corrupción y que definitivamente a partir de ahora vamos a ver cómo este país, que ha estado sumido en la corrupción, puede enfrentar este gran flagelo. Muchos países, repito, el caso de Honduras, se están haciendo esfuerzos, que falta mucho por recorrer, pero que sin duda se está avanzando en eso. Y debemos tener un poco de confianza, sin dejar, lógicamente, de exigir que se haga justicia en los casos. Doctor, mire, por ejemplo, en eso del presidente o no presidente de México, no va a vivir con la ostentación que vivían los presidentes anteriores, no solo el Peña Nieto, sino que todos, en la Casa de los Pinos. Vende el avión y ya lo mandó a Estados Unidos y dice, miren que hay una subasta y lo vamos a vender. Viaja en vuelos comerciales. Sí, no, va a viajar en vuelos normal y clase económica. Esto es un mensaje también para presidentes de países tan pobres como los nuestros y tiene que ser un indicativo en el sentido de que el funcionario es un servidor público y no ir a servirse como ha sido una norma no solo en Honduras, sino que en estos países tercermundistas. Así es, Jorge. Ser funcionario público, yo siempre he dicho, el simple hecho que nombren a una persona de director, de ministro o en un alto cargo en el gobierno, ya eso le está pagando, le está retribuyendo, le está dejando a esta persona un activo elevadísimo que le va a servir económicamente en futuros trabajos que pueda desempeñar fuera del gobierno. Entonces, los funcionarios públicos en Honduras y en muchos países de América Latina han creído, y se lo han tomado así, de que llegar a un puesto público es a llenarse las bolsas de dinero, a vivir con un estándar de vida que probablemente muchos de ellos nunca han tenido, a utilizar el erario público como algo propio y no como una oportunidad de servir, una oportunidad de desarrollarse profesionalmente, de tener una gran experiencia. Nuevamente, entonces, estamos pendientes, estamos observando esta conducta en México, que algunos la consideran demagógica. Puede ser que tenga algo demagógico, pero si se hace demagogia ahorrándole dinero al pueblo, bueno, qué bueno que se haga Ojalá demagogia. que todos actuaran entonces con esa misma demagogia. Con esa misma demagogia, en donde se están cortando recursos, donde se está viviendo modestamente, donde se está recortando sueldos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es interesante lo que está pasando en México. Ojalá le vaya bien a México, porque también si a México le va bien a Centroamérica. El país que más está invirtiendo en Honduras hoy por hoy es México. Así que si México tiene una economía sana, pujante, nosotros vamos a sentir eso. Y obviamente tenemos el tema migrante que nos enlaza muy estrechamente con México. Y esta cercanía, doctor, con el pueblo es importante. López Obrador, el presidente mexicano, decía, cuando iba en el camino un ciclista se le acercó. Se me acercó y me dijo, no nos vayas a fallar, sí, no nos vayas a fallar. Entonces, eso le permite a un gobernante tener el contacto en forma directa con la gente, porque ¿qué ocurre? Andan en helicóptero. Y no ven la realidad. Y quienes se las pueden decir, los que están al entorno, se les dicen, sí, jefe. Todo bien, sí, todo líder, está bien. Líder, mira, viera cómo está. Y la gente cómo lo quiere. Sí. Entonces, a veces se pierden. Se pierden. Por eso es importante, y usted lo dijo y queremos recalcar, en la medida en que a México le vaya bien, es decir, al presidente actual y todo su equipo, en esa misma medida va a ser como un ejemplo y que ven los otros presidentes de los países latinoamericanos especialmente. Así es, ese contacto con la gente, el hablar con la gente sencilla, se logra pues estando a ese nivel, pero cuando se andan en helicópteros, en aviones privados, en esas grandes caravanas donde el presidente no entra en contacto con la gente, pues simple y sencillamente se pierde ese contacto. Y qué bueno pues que existe esa relación. Justamente ahora que estamos
en una situación bastante difícil en Honduras. Creemos que el mandatario hondureño debe aprovechar para dialogar no solamente con los amigos, con la gente que él conoce, sino que tratar de hablar también con gente muy crítica al gobierno, gente que le puede decir, mire, tiene que hacer tales y cuales cambios en las secretarías de Estado, en las instituciones de gobierno, en la policía, en las Fuerzas Armadas, qué sé yo, en las instituciones fundamentales del país. Yo creo que los presidentes y los funcionarios públicos también tienen que darse ese espacio. En los últimos gobiernos yo he visto en Honduras con mucho pesar los ministros. Los ministros son gente, no sé, realmente se han vuelto gente inaccesible, gente soberbia, gente que no pone los pies sobre la tierra, ¿verdad? Solo se rodean y escuchan a sus amigos y a la gente que les dice que todo está bien. Eso le está haciendo mucho daño a nuestro país. Doctor, había visto, a mí hay gente que me pregunta, obviamente en la calle, me dice, mire Jorge, nunca, en tiempo que tengo de vida, había visto una situación tan difícil como ahora, en cuestión de trabajo, la situación económica que es desesperante en la mayoría de los casos, porque es su profesión, porque es su especialización, es un politólogo, es un historiador. ¿Usted había visto una situación tan difícil en cualquier aspecto como la que estamos viviendo ahora? Bueno, eso tiene mucho que ver con la evolución de la sociedad. Obviamente nunca habíamos tenido una situación como la actual, pero eso obedece lógicamente a la dinámica misma del desarrollo de la sociedad hondureña, centroamericana y del contexto internacional. Los tiempos cambian. Internet surge hace apenas 6, 7, 8 años. El tema del WhatsApp, Internet un poquito más. Entonces, tenemos nuevos fenómenos, tenemos un crecimiento poblacional, tenemos partidos políticos nuevos, tenemos fenómenos ideológicos nuevos. Entonces, tenemos una sociedad mucho más compleja y es lógico que ahora pues tengamos otro tipo de problemas o problemas mucho mayores que los que teníamos hace 10 o 15 años atrás. Pero evidentemente, hoy se han conjugado problemas de distinta índole, en seguridad, en corrupción, en problemas de desempleo, en problemas de costo de vida, en problemas migratorios, en fin, ¿verdad? Estamos pues en una etapa donde los países justamente frente a estas cosas tienen que tomar grandes decisiones, grandes transformaciones. Creo que el modelo de desarrollo económico, y esto lo dijo el presidente Flores hace como 2 meses que hizo una comparecencia, porque cuando uno lo dice, Jorge, nadie le hace caso. Hemos venido diciendo que hay que revisar el modelo económico de Honduras. Lo dijo el presidente Carlos Flores hace 2 meses. Y lo dice el presidente Flores, un hombre de centro derecha, un expresidente, ¿no? Un hombre pues que no se le puede calificar de izquierda. Hay que revisar el modelo de desarrollo económico de Honduras. Es un modelo excluyente totalmente. Entonces, eso sucede cuando las sociedades se vuelven complejas y los problemas son cada vez mayores. Las sociedades tienen que tomar decisiones, transformaciones en el marco de la ley, en el marco del orden, en el marco de la institucionalidad, pero deben de tomar decisiones de cambio importantes. Y en Honduras ya a ratos se están encendiendo las alarmas económicas, sociales, de seguridad, etcétera, pero la clase política y la clase empresarial no quiere entender que debe hacerse una revisión a fondo de los aspectos económicos, gubernamentales y sociales de Honduras. Hemos dicho, por ejemplo, hay un diálogo político, pero señores, a la par del diálogo político se necesitaba un diálogo social y económico, porque hay que revisar, porque la crisis política es el reflejo de la crisis económica y aquí en Honduras no se ha querido entender. A mí me tacharon más bien me criticaron fuertemente cuando a principios de año dije, a la par del diálogo político hay que establecer un diálogo económico y social. Nadie se percata de eso. Los grandes líderes de la oposición solo quieren hablar de reformas político-electorales. No, señores, aquí urge un diálogo y medidas serias en lo económico y en lo social, porque los problemas se están acumulando y no se le están dando salidas estructurales. Lo que se están dando son soluciones cosméticas, soluciones momentáneas a los grandes problemas
que se están acumulando en Honduras, y eso es muy, muy peligroso. Doctor, por ejemplo, si usted habla, y ha estado acá, los dos, obviamente el ingeniero Narrala, tiene en su mente solo que se practiquen elecciones antes... Que hubo fraude, nada más. Y que hubo fraude. Ese es el discurso. Sí. El discurso de, y lo hacemos con todo respeto, pero es una realidad. El discurso del ingeniero Luis Zelaya es que este es un gobierno corrupto. El fuerajo. Y el fuerajo. Entonces, uno no dice que no hubo súper irregularidades en el proceso de elecciones anteriores. Bueno, pero mire, yo no sé si estoy equivocado, usted me corrige, que es profesional en eso. Lo que la gente quiere es trabajo. Mire, lo que la gente quiere es tener una posibilidad de que los que tienen sus hijos en las escuelas públicas, que sea realmente eficiente y que salgan con una preparación que les permita competir a nivel mundial. Lo que la gente quiere es que haya seguridad. Yo no estoy diciendo que no hay un malestar enorme. Y mire, yo no he visto un presidente que haya tenido una oposición tan fuerte que como el presidente Hernández, definitivamente. Pero yo le dije una vez al ingeniero Narral, ingeniero, ya las elecciones ya pasaron, ya este hombre es presidente. Claro, él se molesta, pero hubo fraude, y se pone así el ingeniero, hubo fraude. Bueno, yo no digo que no hubo, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya hay una realidad. Es una realidad. Entonces, lo que te apuntaba, diálogo social y económico. ¿Por qué? Para poder darle la oportunidad de trabajo a esa mayoría del pueblo que lo necesita realmente. Sí, yo creo que los líderes más importantes de la oposición, me refiero a Mel Zelaya, me refiero a Luis Zelaya, a Salvador Narrala y a otros, han perdido el norte, aunque como usted dice, se respeta sus posturas, se comprende, pero deben trascender y no lo están haciendo. No sé, yo no los veo como estadistas y me preocupa porque entre ellos está el próximo probablemente, pues uno de ellos tiene muchas grandes posibilidades de ser el próximo presidente, pero vamos a seguir, digamos, como se dice popularmente, patinando sobre una visión muy pueblerina, muy inmediatista de los problemas nacionales. Yo no estoy viendo en la oposición gente con una visión democrática, transformadora, de cambio democrático. No lo estoy viendo y eso preocupa, porque Honduras necesita grandes transformaciones en el marco de la democracia, no locuras como algunos andan ahí manejando de la refundación y del socialismo del siglo XXI. Esas son totalmente locuras que nos llevarían más bien al despeñadero. No, Honduras necesita cambios profundos en democracia y los líderes de la oposición no están caminando hacia ahí, es que no se escucha. Yo anhelo escuchar un líder importante de la oposición hacer planteamientos transformadores de verdad, no situaciones inmediatistas como es un fraude electoral, como son los presos políticos o como es sacar el presidente. Si sacar un presidente, eso es lo más sencillo. Sí. Eso es lo más sencillo, sacar un presidente es sencillo. Pero el problema es que, ¿qué? Exacto. ¿Cambiarlo para qué? ¿A quién van a poner? Sí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer esa persona que lo va a sustituir? ¿Cuál es el planteamiento? Eso es lo importante. Y aquí no se está viendo eso. Y lo decimos con todo respeto. Aquí no se trata de que somos tarifados o que somos enemigos o que... No, se trata de que somos hondureños. Jorge y yo somos de una clase social, venimos de abajo, somos trabajadores, si no trabajamos no comemos, igual que la mayoría del pueblo hondureño. No somos ricos, no somos empresarios. Queremos buenos gobiernos, como decimos todos, porque si hay un buen gobierno, a todos nos va bien. Si hay un mal gobierno, a todos o a muchos nos va mal. Por eso es que nuestra vehemencia, nuestro pedido es a los políticos, a los empresarios, que se sienten a pensar, que superen ese discurso llorón muchas veces, quejoso, y que hagan planteamientos realmente transformadores para Honduras. Cambio en democracia. A Honduras le urge cambios sociales, cambios económicos, revisar el modelo, estos privilegios que tienen los grandes empresarios. No puede ser, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, que 5 familias estén expoliando a 9 millones de hondureños y que nos están haciendo la vida imposible solo por beneficiar 5 familias en el tema de la energía eléctrica, para solo mencionar un sector. Entonces,
se están acumulando los problemas, es sumamente peligroso. Ya vemos manifestaciones de descontento, protestas, tomas, etcétera, etcétera. Lamentable, sí, porque afectan la economía, pero que es la expresión poco a poco del descontento. Así que creo, Jorge, que el caso de México, y volvemos a México, porque México nos está sirviendo de referente. Sí, el caso de México, entonces en México se están tomando medidas en el marco de la democracia, en el marco de la institucionalidad. El nuevo gobierno de México está tomando medidas. Ojalá no caiga el presidente de México en las locuras de Venezuela, de Nicaragua y de otros países, porque él es un hombre de izquierda moderada, pero siempre habrán cabezas calientes cerca de él, ¿verdad? Que le digan, no, mire, presidente, usted tiene que quedarse otro periodo más. Ya dijo López Obrador, no me voy a reelegir. Y a veces le dicen, si usted no sigue, se va a perder. Se va a perder. Y él dijo, no, voy a hacer todo lo posible para que lo que yo haga sea irreversible. ¿Me gustó eso? Sí. Todo lo que yo haga no lo pueda cambiar. Si cambia de gobierno, el que venga no lo pueda cambiar. Sí. Entonces, tomemos como ejemplo México en el sentido de que están agarrando el toro por los cuernos, están tomando medidas y esperemos que esas medidas den resultado y probablemente después vengan otras medidas. Me gusta el mensaje del presidente de México en el sentido de atender a los desatendidos, digamos, a los que nunca se han querido atender. Me gusta el tema de la tercera edad, por ejemplo, darle un bono, prácticamente es una pensión a las personas de la tercera edad que no la tienen. Es justicia social, hace falta más justicia social, pero para dar justicia social, Jorge, hay que generar riqueza. Claro, ¿verdad? Claro. Porque los gobiernos no pueden, como el caso de Venezuela, que se puso a botar el dinero, etcétera, etcétera, y se han quedado en la quiebra. Eso también, los extremos son malos. Hay que generar riqueza para poder distribuir riqueza. No se puede generar pobreza para distribuir pobreza. Sí, no, porque no es correcto. Y además, pero generar esa riqueza y esas oportunidades de trabajo, el gobierno solo es un facilitador y tiene que ser la empresa privada. Por eso aquí cuando uno critica, y cuando yo en particular, puntualizando así, creen que es que uno en lo personal tiene algo contra ellos, pero no en lo personal nada. No. Solo decir que los empresarios tienen que ser más conscientes. Mire, pagarle salarios justos a la gente, porque ganan a veces en forma desproporcionada. Yo siempre pongo el ejemplo de un empresario que ganaba como 800 millones al año. Entonces, a raíz de todo, que ahora pagan impuestos y que es bien difícil evadirlos y un montón de cosas, ganan como 500, 600. Entonces dice, estoy perdiendo 200 millones al año. No es que está perdiendo, está ganando menos. ¿Pero por qué gana menos? Porque así como él, un trabajador que en aquel tiempo ganaba 5.000, que era el salario, 5.500, que era el salario mínimo, entonces ya la canasta básica sobrepasaba los 6.000 y fracción. Entonces debe de ser, doctor, todo en una misma medida. Los empresarios, insisto, darles oportunidades de trabajo. Y uno dice, no se lo van a llevar el dinero cuando se mueran. Y la satisfacción que van a tener es tener un pueblo tranquilo. Mire, la gente, el pobre, lo que quiere es tener un trabajo seguro, que le paguen a tiempo, honestamente, y tener alguna posibilidad, los que vivimos aquí, irse a Valle de Ángeles un fin de semana, en donde haya seguridad. Con la familia, con la familia, un fin de semana. A comer, y si le dan un transporte medio gratis, con un boleto, ya sean los que trabajan en la alcaldía o los que trabajan en el área de la salud, cualquiera que sea. Para ahorrarles costes. Mire, se van a ir a las 8 de la mañana, yo siempre he dicho eso, y a las 4 de la tarde el bus va a estar esperando a la gente que quiera ir. Bueno, el que quiera ir que vaya, el que no vaya. Doctor, pero con solo eso, yo le aseguro, porque uno viene de abajo, usted mismo lo decía, y entonces uno sabe, la gente estaría más que contenta, pero como aquí llegan solo a robar, los empresarios a hacerse más millonarios, y unos pocos, entonces realmente la gente se pone crispada y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Y esas son las cosas, reglas del juego claras para los empresarios, para que le den ellos oportunidad de trabajo con su dinero, dando fuentes de empleo y creando grandes empresas en el país. Sí, todo eso se llama justicia social. Necesitamos en Honduras revisar el modelo económico y social para que haya oportunidades para todos de verdad, no en el discurso. Y eso se logra, primero teniendo reglas claras, respetando las instituciones, respetando las leyes, desde los mandos superiores hasta el más humilde de los ciudadanos. Como decía Jorge, poniendo reglas claras, no cambiando las reglas de la noche a la mañana. Y sobre todo, importante la redistribución de la riqueza.
yo he dicho, hay algunos aspectos que son fundamentales. Además de la generación de empleo, el tema del costo de vida en Honduras se ha disparado enormemente. Entonces, de nada sirve, se está negociando el salario mínimo, se va a hacer un aumento, pero en 2-3 meses ese aumento ya se disipó por el costo de vida. ¿Qué es lo que sucede? En Honduras estamos teniendo dos grandes problemas: el problema de salud y el problema de educación, que está impactando en la bolsa de la mayoría del pueblo trabajador y del pueblo, digamos, que recibe menores ingresos. Salud y educación. Al tener un pésimo sistema de salud, la gente es obligada a tener que sacarse sus pocos centavos para ir a una consulta privada o ir a comprar los medicamentos a la farmacia, porque puede ir a la consulta a un centro de salud, a un hospital público, pero no hay medicina, especialmente medicinas de especialidades. Y el tema de educación, al haber una pésima educación, entonces se orilla a la gente. Mire, la proliferación de escuelas y universidades privadas es un gran negocio, es un gran negocio. Yo lo veo en la Universidad Nacional Autónoma, como muchos jóvenes con gran esfuerzo de sus padres los pasan a las universidades privadas, ¿verdad? Porque los del MEU se están tomando todas las semanas las universidades, se retrasan las clases, los padres de familia se preocupan con justa razón. Entonces, salud y educación le están ocasionando a la bolsa del hondureño un enorme problema. Si atacara a fondo el gobierno el tema de salud, la atención de salud y educación, la gente trabajadora tendría posibilidades de tener a sus hijos o ir a los hospitales públicos y ahorrarse ese dinero, pero se está gastando. Y luego obviamente el tema del transporte, el tema de la energía eléctrica, ese tema que no ha podido ser resuelto por el gobierno. El presidente había dicho que iba a solucionar, no me acuerdo, refundar, usó la palabra el presidente, iba a refundar todo el sistema eléctrico. Ya pasó más de un mes desde el anuncio. Está, pero refundido, creo que se equivocó de palabra. La gente con esos pagos. Sí, entonces exagerado, un abuso. Y el efecto que tiene la energía eléctrica, y el otro tema, la devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda, el costo de energía eléctrica, la mala atención de salud, la mala atención de educación, impacta directamente. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta o no lo racionaliza. Lo siente, pero no se da cuenta, ¿verdad? No lo percibe, pero el impacto que tiene diario o mensualmente en su presupuesto es enorme, es enorme. Yo me sorprende a veces cuando gente, digamos, humilde, tiene que tener a sus hijos con un gran esfuerzo en escuelas privadas o en universidades privadas. ¿Cuándo podría? Yo me pongo de ejemplo, Jorge, y yo creo que usted también. Sí, hombre. Yo estudié toda mi formación en escuelas públicas, buenas, de calidad. Nos graduamos en la Universidad Autónoma, pero mi escuela primaria fue pública, mi secundaria fue en una escuela pública. Mi universidad en la Universidad Autónoma de Honduras, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento al Estado y al pueblo de Honduras. Era buena la educación. Sí, yo todavía alcancé, Jorge, cuando niño, que me llevaran al hospital materno-infantil. Una vez me fracturé y me llevaron al hospital materno-infantil a enyesarme. Y daba gusto, Jorge, pero se perdió en el camino como decía alguien por ahí, la maldita corrupción fue drenando los recursos del Estado y ya no se podían atender o no se puede atender estos grandes temas que la sociedad demanda por la corrupción. Pero podemos volver, esto no es irreversible. México está demostrando que se puede lograr, otros países lo han logrado, Costa Rica, Chile, Uruguay. Esto solo es un tema de decisión de la clase política y de la clase empresarial y de un liderazgo responsable, transformador, de futuro. Dejen de estar lloriqueando. Fíjate que todavía hay gente que dice que hubo fraude en el 2012, en las elecciones del 2012, 2013. Sí. Entonces, están quedados en el pasado. Necesitamos líderes de futuro, líderes transformadores, demócratas en el sentido pleno de la palabra, pero con propuestas realmente transformadoras. Doctor, ha sido un enorme placer que nos haya acompañado, nos da muchísimo gusto. Es la primera vez acá, ¿no? Sí, la primera vez. Bueno, pero ya vino su hija. Sí. Así que de veras, muchas gracias y lo dejo por favor 30 segundos para que se despida. No, muy agradecido, contento de estar en este extraordinario canal y me apasiona, me gusta mucho este tema, Jorge, se lo agradezco, porque el pueblo hondureño que se queja permanentemente, está bien quejarse, protestar, pero debemos racionalizar nuestra queja, nuestra protesta
y convertirlo en planteamientos transformadores en el marco de la institucionalidad, en el marco de respeto a la democracia, sin locuras. Se puede revisar el modelo de desarrollo económico y social y debemos hacerlo porque se están acumulando, es como una olla de presión. Honduras es una olla de presión que puede reventar de la forma más fea y no queremos que eso suceda. Muchas gracias, buen día. Todo lo contrario, gracias, doctor. Placer saludarlo. El doctor Edgardo Rodríguez nos ha acompañado esta mañana en conversación. La apertura siempre a los invitados, y ustedes ven, lo hacemos siempre uno solo, porque hay que permitirles, si son invitados es para eso, para que ellos den sus puntos de vista. Además, estoy seguro que la gente quiere escucharlos a ellos y no escucharlo más a uno. Una breve pausa, quédese con nosotros, a quienes nos siguen a través de la señal de satélite, a través del Facebook y por las frecuencias también 92.5 aquí en la zona central y 95.7 FM en el sector norte del país. Les agradecemos infinitamente.